El puerto olía a diésel y sal, y cada noche Rick se sentaba en el mismo banco frente al agua, viendo barcos que nunca abordaría dirigirse a lugares que jamás vería. Habían pasado 2 años desde que enterró a su hija, y en esos 2 años había aprendido que el dolor no era una ola que se estrellaba y retrocedía. Era el océano mismo, vasto e ineludible, el elemento en el que ahora vivía. Venía allí porque a Emma le encantaba observar los barcos, su pequeña mano pegajosa de helado, sus preguntas interminables. ¿Por qué flotan los barcos? ¿A dónde van? ¿Nos subiremos a uno algún día, papá? Se lo había prometido. Ese día nunca llegó. Ahora estaba sentado solo, y la pregunta que lo atormentaba era más simple e infinitamente más compleja. ¿Qué sentido tenía continuar cuando la persona que hacía que todo importara ya no estaba? Rick Henderson tenía 43 años, aunque se sentía anciano. Su cabello se había vuelto gris en las sienes casi de la noche a la mañana después de la muerte de Emma. La gente decía que era imposible, pero Rick sabía que no era así. El duelo le hacía al cuerpo cosas que la medicina no podía explicar. Él trabajaba de contable, llegaba puntual, hacía su trabajo con precisión mecánica y se iba sin hablar con nadie a menos que fuera absolutamente necesario. En casa, la habitación de Emma seguía exactamente como la había dejado. Su mochila morada colgaba de la silla. Su estantería contenía la colección de libros sobre el océano con la que había estado obsesionada. A veces, Rick se paraba en la puerta y simplemente respiraba el aire viciado, intentando percibir algún aroma persistente de su champú de fresa. El aroma había desaparecido. Claro, la memoria era cruel en ese sentido. El cáncer había sido agresivo. 6 meses desde el diagnóstico hasta la muerte. 6 meses de hospitales y agujas, y Emma, siendo tan valiente, lo destrozaron. Una vez, casi al final, le preguntó si morir dolía. Él mintió y dijo que no. Ella lo miró con esos 2 ojos cómplices y le dijo: «Creo que te equivocas, papá, pero no pasa nada. No tengo miedo». Ya había tenido suficiente miedo por los 2. Después de su muerte, la gente decía cosas. El tiempo cura todas las heridas. Está en un lugar mejor. Algún día la volverás a ver. Rick asintió, dio las gracias y nunca los corrigió. Pero por dentro se enfurecía ante las trivialidades. Emma no estaba en un lugar mejor. Estaba bajo tierra. No estaba en ninguna parte. Y si Dios necesitaba tanto a los ángeles que arrebató a niñas de 8 años de sus padres, entonces Dios podía irse directo al infierno. Así que Rick iba al puerto todas las noches porque era el único lugar que se sentía honesto. El océano no fingía. Era indiferente, frío y eterno, y estaría allí mucho después de que él se fuera. Había algo reconfortante en ese nihilismo. Al universo no le importaba su dolor. Las mareas subían y bajaban sin importarle. Él era insignificante, y también lo era su dolor. Y de alguna manera eso lo hacía casi soportable. Fue un jueves de finales de septiembre cuando Rick vio a la mujer. Era joven, quizá de 20 y tantos años, con el pelo castaño y denso y una chaqueta demasiado fina para el clima. Estaba sentada bajo el muelle, parcialmente oculta por los pilares de hormigón, abrazando una pequeña bolsa de lona como si contuviera todas sus pertenencias, algo que Rick se dio cuenta de que probablemente era cierto. Había visto gente sin hogar antes, pero nunca había mirado con atención. Ahora, por razones que no podía identificar, miraba. Ella miraba el agua con una expresión que él reconocía. Vacío, el tipo de vacío que surge al perder algo esencial, una parte esencial de uno mismo que te hacía querer seguir existiendo. La observó durante varios minutos, y ella no se movió, ni parpadeó, solo miró fijamente el agua negra. Una gaviota se posó cerca de ella y no reaccionó. El viento arreció y ella no tembló. Estaba en otro lugar, en algún lugar dentro de sí misma donde el mundo no podía llegar. Rick se puso de pie. No decidió levantarse, su cuerpo simplemente se movió, impulsado por un instinto que creía muerto. Caminó hacia ella,
sus pasos resonando en las tablas de madera. Ella levantó la vista al verlo acercarse, con los ojos cansados y exhaustos. «No puedes quedarte aquí», dijo. Las palabras salieron mal, más duras de lo que pretendía. Lo intentó de nuevo. «Va a llover esta noche. Hará frío». Ella lo miró fijamente un largo instante, luego volvió a mirar el agua. «Lo sé». Su voz era monótona, derrotada. Rick sintió un nudo en el pecho, un recuerdo muscular de preocuparse por otro ser humano. Debería irse. Debería volver a su casa vacía, a su cena congelada y a su ritual nocturno de sentarse en la puerta de Emma hasta no poder soportarlo más. En cambio, se oyó decir, «Vienes conmigo». La mujer levantó la cabeza de golpe, con el miedo inundando su rostro. «No, no hago eso. No lo hago. No». Rick interrumpió, comprendiendo su suposición. «No, tengo una habitación libre. Necesitas un lugar para dormir. Eso es todo». Ella lo estudió con esos ojos exhaustos, tratando de determinar si era peligroso. ¿Por qué? Rick no tenía una respuesta. Porque Emma le había preguntado una vez por qué. La gente no tenía hogar, y él le había dado una explicación inadecuada. Estaba tan cansado de no sentir nada que incluso ese atisbo de impulso le pareció un salvavidas, porque esta mujer parecía ahogarse y él sabía lo que se sentía. «¿Importa?», dijo finalmente. Ella lo consideró. Luego, lentamente, cogió su bolsa de lona y se puso de pie. Era más baja de lo que esperaba, apenas 1,5 metros y muy delgada. Demasiado delgada. Cuando se movió, notó la ligera hinchazón de su abdomen bajo la chaqueta. Estaba embarazada. «Soy Sara», dijo en voz baja. «Rick». Caminaron hacia su coche en silencio, y Rick sintió el peso de lo que acababa de hacer sobre él. Esta era la primera decisión impulsiva que tomaba en 2 años. Todas las demás habían sido cuidadosas, mesuradas y seguras. Esta se sentía imprudente y necesaria de una manera que no podía expresar. La casa era una pequeña casa de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. Rick abrió la puerta y encendió las luces, viendo de repente su casa con los ojos de un extraño. Estaba limpia, pero sin vida. No había fotos en las paredes. Las había quitado todas porque ver su rostro por todas partes le había resultado insoportable. «El baño está al final del pasillo», dijo Rick. «Hay una habitación arriba. Tiene cama y todo. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites». Sara estaba en la entrada, todavía agarrando su bolso. «¿Hablas en serio?» «Sí. No me conoces. Podría robarte. Podría ser peligrosa». «¿Lo eres?» «No, pero tú no lo sabes». Rick se encogió de hombros. «No me importa especialmente lo que me pase. Así que, si eres peligrosa, supongo que lo averiguaremos». Era lo más honesto que le había dicho a otra persona en meses. La expresión de Sara cambió, algo así como el reconocimiento recorrió sus rasgos. Lo entendió. Sabía lo que significaba dejar de preocuparse por el instinto de supervivencia. «La habitación de arriba», continuó Rick. «Era de mi hija. Murió hace 2 años. No he cambiado nada. Si quieres quedarte en otro sitio». «No», dijo Sara en voz baja. «No pasa nada. Gracias». Esa noche, Rick se acostó en su cama y escuchó los sonidos de otra persona en su casa. El crujido de las tablas del suelo, el sonido del agua corriendo. Era desconcertante, íntimo y doloroso. Pensó en la mujer de arriba, durmiendo en la cama de su hija muerta, cargando con su propio futuro secreto en el cuerpo. Pensó en cómo una frase impulsiva, «vienes conmigo», había alterado la trayectoria de sus vidas. Por la mañana, Sara apareció en la puerta de la cocina, duchada y recelosa. «Probablemente debería irme», dijo. «Fuiste amable al dejarme quedarme, pero ¿a dónde irás tú?». La pregunta la detuvo. «No lo sé. Ya pensaré en algo». «Quédate», se oyó decir Rick. «Hasta que lo averigües. Quédate». «¿Por qué haces esto?».
preguntó Sara de nuevo. Rick tomó un sorbo de café, intentando encontrar las palabras para algo que ni él mismo entendía. Mi hija solía hacerme preguntas que yo no podía responder. Preguntas importantes. ¿Por qué sufre la gente? ¿Por qué es injusto el mundo? Le dije que no lo sabía, pero que quizá el objetivo era reducir el sufrimiento en la medida de lo posible. Tenía 8 años. Sigo pensando en lo que querría que hiciera ahora, y creo que querría que te ayudara. Sara asintió lentamente. De acuerdo, gracias. La primera semana transcurrió con una cuidadosa coreografía. Sara se mantenía apartada, casi siempre, pasando largas horas en la habitación de Emma. Rick trabajaba, llegaba a casa, preparaba la cena para 2. Comían casi en silencio, intercambiando solo las palabras necesarias. Las conversaciones eran breves, pero eran conversaciones, y eso era más de lo que Rick había tenido en meses. En la segunda semana, Sara empezó a reunirse con él en la sala por las noches. Se sentaban en extremos opuestos del sofá y veían la televisión sin mirarla realmente. Rick notaba cosas en ella, como se tensaba al cerrarse una puerta, como se colocaba cerca de las salidas, como a veces le temblaban las manos. No tienes que decírmelo, dijo Rick. Una noche. Pero si quieres hablar de ello, te escucharé. Sara se puso en guardia al instante. ¿Hablar de qué? De lo que sea que estés huyendo. Por un momento, Rick pensó que se retiraría. En cambio, respiró hondo y habló. Se llamaba Derek. Nos conocimos cuando yo tenía 19 años. Era mayor, encantador. Me alejó de mis amigos, de mi familia. Pensé que era romántico. No vi que era una jaula hasta que fue demasiado tarde. Ella hizo una pausa. Empezó con cosas pequeñas, criticando mi ropa, mi pelo. Luego, empeoró. Gritaba, tiraba cosas, luego golpeaba, me estrangulaba. Le creí. Cuando dijo que no valía nada. Durante 3 años, le creí. ¿Qué cambió?, preguntó Rick en voz baja. Sara se llevó la mano al estómago. Descubrí que estaba embarazada y me di cuenta de que podía quedarme y dejar que mi hijo creciera viendo eso o podía irme. Así que me fui. Llevo 4 meses en la calle. No puedo ir a refugios porque podría encontrarme. No tengo nada. Tú no eres nada. Rick dijo que te fuiste. Eso requirió fuerza. Sara rió con amargura. Soy una persona sin hogar y estoy embarazada. ¿Cómo es eso de protección? Rick no tenía respuesta. Pensó en Emma, en cómo el universo le era indiferente. Amor, como les arrebató hijos a padres que habrían dado cualquier cosa por salvarlos. No hubo justicia en ello, solo brutalidad. Mi hija murió de leucemia, dijo Rick lentamente. Hicimos todo. Nada funcionó. Tenía dolor y miedo, y yo no podía arreglarlo. Cada día desde que murió, me he preguntado qué sentido tiene. ¿Para qué ser bueno? ¿Para qué intentarlo? ¿Para qué seguir adelante cuando todo lo que importa puede ser arrebatado? Hizo una pausa. No tengo respuestas. Pero creo que tal vez el objetivo no sea evitar todo el sufrimiento. Tal vez sea solo presenciarlo, vernos, decir, te veo y tu dolor es real y no estás sola. Eso es todo lo que puedo ofrecerte. Los ojos de Sara se llenaron de lágrimas. Asintió, incapaz de hablar. Los días se convirtieron en semanas. Rick le consiguió a Sara un trabajo como archivista en su empresa. Empezó a trabajar con una blusa premamá de segunda mano, el pelo recogido con cuidado. Poco a poco, empezó a recuperar parte de su humanidad. Subió de peso, su rostro se llenó. Su vientre se hizo más prominente. Hablaba más del bebé, de sus miedos de ser una mala madre. Serás una buena madre, le aseguró Rick. Ya lo eres. Elegiste a tu hijo por encima de todo. Fuiste un buen padre. Sara dijo en voz baja. Emma tuvo suerte de tenerte. Rick sintió la familiar punzada de dolor. Ojalá hubiera podido salvarla. La salvaste, dijo Sara.
Quizás no de la muerte, sino de no ser amada. Sabía que importaba. Eso es todo. A medida que el otoño se convertía en invierno, la casa se transformaba. Sara compró un pequeño árbol de Navidad e hizo adornos de papel. Fue la primera decoración navideña en la casa desde que Emma murió. Pasaron la mañana de Navidad juntos, solos, intercambiando pequeños regalos y fingiendo que todo era normal. En enero, la barriga de Sara era grande y prominente, y se acercaba la fecha del parto. Una noche, despertó a Rick a las 2 de la mañana. Creo que ya es hora, dijo con voz firme, pero con los ojos muy abiertos por el miedo. Rick condujo por calles vacías hasta el hospital, con el corazón latiéndole con fuerza. El parto fue largo. 16 horas de contracciones, ejercicios de respiración y eficiencia profesional. Rick se quedó. Le tomó la mano a Sara. Le trajo trocitos de hielo. No dijo nada porque no había nada que decir. Alrededor de las 12, Sara lo miró con ojos exhaustos. ¿Por qué sigues aquí? No tienes por qué estarlo. ¿Dónde más estaría? Apenas me conoces. Este no es tu hijo. No me debes nada. Rick pensó en eso. Cuando Emma enfermó, pasé mucho tiempo pensando en la deuda y la justicia. Como si fuera lo suficientemente bueno, el universo me la devolvería. Obviamente, eso no funcionó. El universo no lleva cuentas. Pero creo que nosotros sí. Llevamos cuentas entre nosotros. Y la moneda no es lo que debemos. Se trata de lo que elegimos dar. Elijo estar aquí. A las 6:47 de la mañana, mientras la luz del sol invernal se filtraba por la ventana, Sara dio a luz a una niña. 2,9 kilogramos, cabello oscuro, ojos azules y pulmones que anunciaban su llegada con furiosa autoridad. El médico colocó a la bebé sobre el pecho de Sara, y el rostro de Sara se transformó en una alegría pura y sencilla, mezclada con terror, mezclada con amor. Tan feroz que era casi violento. Es perfecta, suspiró Sara. Rick retrocedió, dándoles espacio. Este no era su momento. Esta no era su hija. Pero entonces Sara lo miró. ¿Quieres abrazarla? Rick se quedó paralizado. No había sostenido a un bebé desde que Emma era una bebé, y el recuerdo muscular se sentía peligroso. Pero Sara se ofrecía, y la oferta se sentía como confianza. Tomó a la bebé con cuidado, sosteniéndole la cabeza. Era tan pequeña, tan increíblemente frágil. Sus ojos se abrieron brevemente para mirarlo con esa mirada desenfocada de recién nacido. Rick sintió que algo se abría dentro de su pecho, una cámara sellada donde había encerrado toda esperanza. Había olvidado lo que se sentía al sostener una nueva vida. «Hola», susurró y se le quebró la voz. En ese momento comprendió algo. La muerte de Emma no había acabado con su capacidad de amar. El dolor y el amor no eran opuestos. Eran lo mismo, diferentes expresiones de la misma verdad. Preocuparse por algo más allá de uno mismo siempre era un riesgo, y el riesgo siempre era. Vale la pena llevarlo. Le devolvió la bebé. ¿Cómo la llamo?, preguntó Sara. Esa es tu decisión. Tu hija. Sara miró a la bebé. ¿Cuál era el segundo nombre de Emma? Grace. Grace, repitió Sara en voz baja. Grace, Sara Thompson. Un nuevo nombre, un nuevo comienzo. Trajeron a Grace a casa una tarde gris de febrero. Rick había ayudado a Sara a instalar una cuna en la habitación de Emma, ahora la habitación de Grace. Habían movido algunas de las cosas de Emma para hacer espacio. Dolía empacar esas cajas, pero también lo sentía necesario. Una habitación no podía ser a la vez un santuario y una guardería. La primera noche con Grace en casa fue un caos. La bebé lloraba cada 2 horas. Sara se las arregló con una determinación agotada, y Rick se encontró levantándose para ayudarla. Calentó biberones. Caminó por el pasillo con Grace al hombro, brincando y haciendo callar, usando habilidades que creía haber olvidado. Fue agotador y extrañamente maravilloso. En las semanas siguientes, surgió un ritmo.
Trabajaron en equipo, Rick tomando la gracia para que Sara pudiera ducharse o dormir. No hablaron de su acuerdo ni etiquetaron lo que se estaban convirtiendo. Simplemente existían juntos, tres personas aprendiendo a hacer algo así como una familia sin usar la palabra. Pero bajo la rutina, Rick luchaba. Amaba a Grace, no como un reemplazo de Emma, sino por derecho propio. Y ese amor lo aterrorizaba porque el amor significaba vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad significaba la posibilidad de pérdida. Y la pérdida era lo único que sabía que no podría volver a sobrevivir. Una noche de marzo, después de acostar a Grace, Rick y Sara se sentaron en la sala con copas de vino. «Necesito decirte algo», dijo Rick. «¿Qué es?» «Tengo miedo de encariñarme. De preocuparme demasiado. Crucé esa línea con Emma. Y cuando la perdí, yo también morí. No literalmente, pero en todos los sentidos. Y me aterra morir de nuevo. Entonces, ¿qué dices? ¿Qué quieres que nos vayamos? No. Dios, no. Simplemente no sé cómo permitirme amarlos a ambos sin que el miedo me paralice». «Rick», dijo Sara con dulzura, «no se puede amar sin riesgo. Así no funciona. Cada persona que ama a alguien está a una llamada del peor día de su vida. ¿Pero qué es la alternativa? Vivir en el vacío. Eso no es vida. Eso es simplemente existir». Hizo una pausa. «Una vez me dijiste que Emma querría que redujeras el sufrimiento en la medida de lo posible. ¿Crees que querría que pasaras el resto de tu vida con miedo de sentir algo?» Rick cerró los ojos, pensando en Emma, valiente, curiosa, plenamente viva en cada momento. No, ella querría que viviera. Que viviera de verdad y luego viviera. Sara dijo, «Ámanos. Déjanos amarte. Acepta que es aterrador y hazlo de todos modos. Ven con nosotros a esta vida, a este riesgo, a esta familia». La palabra «familia» flotaba entre ellos. Rick se dio cuenta de que Sara tenía razón. Esta era la línea que temía cruzar. Eran más que compañeros de piso convenientes. Eran personas que dependían la una de la otra, que habían construido algo juntos sobre las ruinas de sus tragedias individuales. «Familia», repitió Rick, tanteando la palabra. «Si quieres», dijo Sara, sin presión. Rick pensó si aceptar a esta nueva familia significaba traicionar la memoria de Emma. Pero se dio cuenta con repentina claridad de que la memoria de Emma no requería su aislamiento. Requería su amor. Y el amor no era un recurso finito. Amar a Grace y a Sara no disminuía su amor por Emma. «Bueno», Rick dijo familia. La primavera llegó lentamente. Grace creció, cambiando a diario, volviéndose más alerta. Lo seguía con la mirada. Había empezado a sonreír. Sonrisas reales que iluminaban todo su rostro, y Rick se encontraba haciendo cosas ridículas para ganárselas. Sara reía, Grace balbuceaba, y la casa parecía estar viva. Pero el dolor no desaparecía. Nunca desaparecía. Rick aún tenía días en los que el peso de la pérdida era abrumador. A veces iba al puerto, sentado en el mismo banco, conversando con Emma sin ningún tipo de compromiso. Le hablaba de Grace, de Sara, de su extraña nueva vida. Le preguntaba si entendía que no la estaba reemplazando. Una noche de abril, Sara encontró a Rick en el sofá con la mirada perdida. «¿Un mal día?», preguntó. Era el cumpleaños de Emma. Habría cumplido 11 años. Sara se sentó a su lado. «Háblame de ella». «Un buen recuerdo», pensó Rick. A los 6 años, decidió salvar el océano. Había visto un documental sobre la contaminación y estaba indignada. Hizo carteles e intentó organizar una limpieza de playa en la escuela. La mayoría de los niños la ignoraban, pero a Emma no le importaba. Recogía la basura ella sola, decidida a marcar la diferencia. Creía que una persona podía importar. «Tenía razón», dijo Sara en voz baja. «Una persona sí importa. Lo demostraste cuando me ayudaste. Le habrías caído bien a Emma», dijo Rick. «Y a ella le habría encantado Grace.
En mayo, Rick fue a la tumba de Emma por primera vez en más de un año. Llevó margaritas y se sentó en el césped junto a su lápida. «Hola, cariño», dijo. «Siento no haberte visitado. No es que me haya olvidado de ti». Arregló las flores. «Hay una mujer y un bebé viviendo en nuestra casa. Se llama Sara, y el bebé se llama Grace. Grace, como tú. Somos una familia, supongo. No te reemplazaremos, nunca te reemplazaremos, sino algo nuevo. Algo que no creía posible». Se sentó allí una hora hablando con su hija. Cuando finalmente se levantó para irse, se sintió más ligero, como si hubiera llevado el recuerdo de Emma como una carga y ahora pudiera llevarlo como un regalo. Llegó el verano. Grace tenía 5 meses, se sentaba con apoyo, riéndose de todo. Un sábado de junio, Rick llevó a Sara y Grace al puerto. Era la primera vez que regresaba desde la noche en que encontró a Sara. Caminaron por el muelle y encontraron un lugar cerca del agua donde podían extender una manta. Grace estaba fascinada con el agua, con los ojos muy abiertos mientras observaba la ola. Sara la abrazó con cuidado, señalando barcos y pájaros. Rick los observó y sintió esa mezcla familiar de alegría y dolor, la certeza de que ese momento era perfecto y pasajero. «Aquí empezó todo», dijo Sara. «¿Dónde me encontraste?» «Donde yo nos encontré», corrigió Rick. Tenía tanto miedo esa noche. No podía entender por qué alguien ayudaría a un desconocido sin motivo. «¿Lo resolviste alguna vez?» Sara meció a Grace suavemente. «Creo que tú también te estabas ahogando. De una forma distinta a la mía, pero ahogándote. Y quizá me salvaste porque no pudiste salvarte a ti misma. Pero salvarme a mí terminó salvándote a ti de todos modos». Rick asintió. «Tal vez. O quizá solo te miré y vi a alguien que necesitaba ayuda. Y estaba harta de ser inútil. Cansada de sentarme en este banco esperando que algo cambiara cuando yo era la única que podía cambiarlo todo». Se quedaron en el puerto hasta el atardecer, viendo cómo el cielo se tornaba naranja y rosa, viendo cómo el mundo continuaba con sus antiguos ritmos. Al anochecer, regresaron al coche. Era simbólico. Este regreso al lugar donde todo había cambiado. Este cierre de un círculo que no estaba realmente cerrado, sino expandido. De camino a casa, Grace se durmió y Sara se volvió hacia Rick. «¿Considerarías ser el padrino de Grace? Si algo me pasara, querría que estuviera con alguien que la quisiera». A Rick se le hizo un nudo en la garganta. «Sí, por supuesto. Me sentiría honrado, aunque de miedo. Aunque signifique comprometerme a amar a alguien que podría ser arrebatado. Sobre todo porque da miedo». Rick dijo: «Emma me enseñó que el amor siempre vale la pena, incluso cuando termina en pérdida. Quizás especialmente cuando termina en pérdida, porque eso significa que fue real». Esa noche, después de que Grace se durmiera y Sara se acostara, Rick se quedó en la puerta de lo que solía ser la habitación de Emma. En lugar de sentir una profunda pena, sintió aceptación. Emma se había ido y nada la traería de vuelta, y el dolor nunca desaparecería por completo. Pero Grace estaba allí, durmiendo plácidamente, respirando con vida, con futuro. Y en algún lugar de ese intercambio, no de reemplazo, sino de continuidad, Rick encontró paz. Pensó en aquella noche en el puerto, en lo cerca que había estado de rendirse. Pensó en la casualidad que lo había hecho mirar a Sara, que lo había hecho hablar. No había un plan cósmico, ninguna intervención divina. Solo había un hombre que decidió ayudar a una desconocida y todo lo que vino después gracias a esas pequeñas decisiones. En la oscuridad, Rick le susurró a Emma: «Espero hacerte sentir orgullosa, cariño. Intento vivir como tú querrías. Ser valiente, amar a la gente incluso cuando da miedo, creer que las cosas importan». La casa quedó en silencio. No hubo respuesta porque los muertos no hablan. Pero Rick pensó que tal vez la respuesta de Emma estaba en el bebé que dormía en su habitación, en la mujer que se había convertido en familia,
en su propio corazón palpitante que de alguna manera había aprendido a continuar. Tal vez eso fuera suficiente. Tal vez ese fuera el objetivo. Una tarde de agosto, Rick regresó solo al puerto. Se sentó en el banco y observó cómo la puesta de sol teñía el agua de tonos dorados y carmesí. Pensó en el hombre que había sido hacía 2 años, convencido de que su vida había terminado. Pensó en Emma, siempre Emma, su recuerdo entretejido en todo. Pensó en Sarah y Grace, en la inesperada familia que se había formado en las ruinas. La verdad era que aún no sabía si la vida tenía sentido. Aún no sabía por qué morían los niños, por qué sufría la gente, por qué el universo era tan indiferente al dolor. Pero había aprendido algo más silencioso, pero más importante. El significado no era algo que se descubría. Era algo que se creaba. Lo creabas a través de las decisiones que tomabas, las personas que amabas, los momentos que elegías presenciar. La vida de Emma tenía sentido porque él conservaba su recuerdo. Las vidas de Sarah y Grace tenían sentido porque él había elegido ayudarlas. Su propia vida tenía sentido porque había decidido que la existencia no era suficiente, que quería vivir, vivir de verdad, con todo el riesgo y la belleza que eso conllevaba. Mientras el sol se ponía en el horizonte, Rick se levantó y caminó de regreso a su coche. Tenía una familia esperándolo en casa, un bebé que necesitaba su rutina para dormir, una mujer que se había convertido en su mejor amiga, una casa llena de vida. No era la familia que había imaginado. No era la vida que había planeado, pero era suya, y era real, y estaba agradecido. Conduciendo a casa al anochecer, Rick pensó sobre esas 4 palabras que lo cambiaron todo. «Vienes conmigo». Se las había dicho a Sarah, pero en cierto modo, también estaban destinadas a él. Una invitación a salir del aislamiento, a arriesgarse a conectar, a elegir la vida. Entró en la entrada de su casa al anochecer. A través de la ventana, pudo ver el cálido resplandor de las luces. Pudo ver a Sarah moviéndose por la cocina con gracia sobre su cadera. Era una escena tan común, pero para Rick, fue extraordinaria. Era la prueba de que después de la pérdida, después del dolor, después del fin de todo, la vida podía comenzar. Otra vez. No era la misma vida, nunca era la misma, pero una vida que valía la pena vivir. Rick salió del coche y caminó hacia la puerta principal, pasando de la oscuridad a la luz, de la soledad a la familia, del pasado a un futuro incierto pero esperanzador. Se detuvo con la mano en el pomo de la puerta, respirando hondo, preparándose para el hermoso caos del interior. Entonces abrió la puerta y salió.